ese oficial de justicia que llega a Zumaya llama al notario, le dice: oye, yo quiero que redactes el documento de lo que ahora estos señores van a testificar. Eso queda recogido documentalmente, se guarda una copia en el protocolo y otra va al pleito. Si yo no sé que existe el pleito, porque en las bases de datos de control de procesos judiciales no está este pleito, pero veo que hay una testificación recogida en un protocolo, yo automáticamente tengo que saber que muy probablemente ese pleito esté en tal archivo, en tal archivo, en tal otro archivo. Y para eso los archiveros os ayudamos. De, oye, me aparece una referencia de este estilo. ¿Eso qué significa? ¿Dónde podría estar en el documento? Nosotros podemos dar pistas. Porque, vuelvo a deciros lo mismo, todos los archivos, en los notariales esto es claro, lo de la diferencia entre información y conocimiento. Pero todos los archivos pasa lo mismo. En la Real Chancillería de Valladolid se conservan 12 escribanías de pleitos civiles. 12. De esas 12 escribanías de pleitos civiles, en internet, consultable a través de pares, eso que creéis que automáticamente estáis consultando todos los pleitos que se consultan en Chancillería, solamente hay 1,5. Hay 10,5, o sea, estamos hablando de que lo que se consulta a través de base de datos de procesos civiles de la Corona de Castilla al norte del Tajo, solamente está descrito el 10% de los fondos. Solamente el 10%. El otro 90% está sin describir. Luego, cualquier referencia que encontréis en un documento notarial que os envíe a documentos judiciales, a pesar de que no encontréis el documento judicial en concreto, vosotros no os tenéis que acordar nunca. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenéis que escribir al archivo y decir: estoy tratando de localizar este pleito, que sé que existió entre tal y tal persona en tal fecha. ¿Por qué? Porque los instrumentos antiguos, por ejemplo, de la Chancillería de Valladolid, te permiten localizar esa referencia. O la existencia de una ejecutoria, que es solamente la sentencia, te permite localizar ese pleito. Entonces, el fondo notarial lo que tiene es que sirve de pivote documental en antiguo régimen y hoy por hoy, exactamente igual. Sirve de pivote documental. Lo que pasa es que en el antiguo régimen, como iban muchísimo más al notario de lo que vamos nosotros, porque iban casi a cualquier cosa, ese pivote documental es mucho más común. Tenéis que jugar con eso, jugar con, cuando veáis información que os puede servir de pivote, voy a ir a localizar esto, porque esa información es la que después se enriquece. ¿Por qué es interesante para vosotros? Ya por otros factores como que es documentación privada, y como es documentación privada se conserva muchísimo menos. Normalmente la documentación que ha llegado hasta nuestros días es documentación de carácter público. Y la documentación de carácter privado solamente se ha conservado en las grandes familias, normalmente no se conserva. Luego, el perfil privado solamente lo vais a poder ver en archivos notariales. Y evidentemente vosotros que os interesa historia de las familias, y en el caso concreto, por ejemplo, de historia de familias de Guipúzcoa, pues es que las familias de Guipúzcoa, pues no hay muchas familias que sean familias potentes. Normalmente hay muchísimas más que son familias normalitas. Y en esas familias normalitas, esos documentos privados casi exclusivamente se conservan en fondos notariales o en fondos judiciales. Por lo tanto, la historia familiar en este tipo de fondos está muy bien representada. ¿Por qué os interesa esto? Pues porque vosotros mismos habéis cambiado. Vosotros mismos, cuando estuvimos hablando de preparar esta jornada, Pachi pues comentó, pues un poco en plan genealogía, no sé qué. Yo creo que vosotros ya habéis pasado, muchos de vosotros luego habéis saltado ya del nivel de la genealogía en sentido de identificar una lista de antepasados a identificar una historia de una familia. Por eso yo utilizo el término de historia familiar. El salto que hay de poder, esto es de vuestra
Anchiñeco, del último número de la revista Anchiñeco. No me he ido lejos y he dicho, bueno, directamente. Vosotros mismos sois los que estáis demandando utilizar fondos de carácter notarial, porque para poder hacer el salto entre la relación de los antepasados y el darles carne, que es lo que digo yo, empezar a saber algo de ellos, ese salto solamente se puede dar si vamos a documentos que no son ya de carácter registral, como es el documento básico que utilicéis vosotros para identificar esta primera parte, que es la parte que sigue siendo fundamental. O sea, esto sigue siendo fundamental. Primero tenemos que acudir a la relación de antepasados para después poder empezar a investigar sobre ellos. Esto es fijo. Pero de aquí a poder decir, por ejemplo, la familia Echevert, nacimiento y evolución de un nuevo linaje, este artículo, sin pasar por documentos notariales, como podéis ver en el mismo artículo, es muy difícil. Y esos documentos notariales después te permiten seguir saltando a nuevos niveles. Así que nosotros en realidad lo único que hacemos es atender nuevos perfiles de usuarios. Y vosotros, el genealogista clásico ha pasado a la historia, o sea, el genealogista clásico de tener la lista. ¿Por qué ha pasado a la historia? Porque realmente hoy por hoy es sencillísimo, como sabéis bien, es sencillísimo conseguir la lista de antepasados. En Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, por ejemplo, es sencillísimo, porque hay una base de datos de registros sacramentales que nos permite hacerlo, pero rapidísimamente. Y podemos hacer, con un poco de imaginación, en una mañana, reconstruir casi hasta el siglo XVI, casi sin problema, muchísimas familias. Muchísimas familias. Pero esto es lo importante. Si después queremos saber algo de esas familias, si ya es que hemos hecho una mañana, ya me sé mi genealogía, pero a mí lo que me interesa es contextualizar, saber qué hizo mi bisabuelo, saber qué hizo el bisabuelo de este de al lado, saber el contexto histórico en el cual vivieron, tratar de entender un poco la historia, porque esto es historia, esto es historia de la familia, pero es historia. Para eso ya tenéis que empezar a trabajar con fondos, y fondos como los de los archivos notariales. Y en los archivos notariales hay dos estrategias básicas de investigación. La estrategia 1 es la estrategia que se utilizaba hasta hace 20 años, que era: vengo a un archivo notarial, me siento y empiezo. Oye, sácame el tomo tal. Pon, me lo veo entero. Sácame el siguiente. Me lo veo entero. ¿Qué ocurre? Esto se puede hacer, muy pocas personas pueden hacerlo, muy pocas. Incluso entre las que pueden hacerlo, haceros a la idea, pues yo que sé, que si investigar una familia de Vergara, por ejemplo, como familias de Vergara, como hace Pachi, en el siglo XVI están trabajando 4 notarios a la vez en Vergara y cada uno de ellos genera un protocolo. Una revisión de un protocolo de este estilo, hacerla rápida supone 4 horitas, o sea, revisarla así linealmente supone 4 horas. Y eso supone que si tenemos 4 protocolos por año y tengo que revisar los 35 años, pues estoy aquí 3 meses para revisar solamente la parte del 16 de una familia determinada. Esa técnica de forma exhaustiva, que es lo que parece que está abocado cualquiera que trabaja en investigación notarial, evidentemente es para los que os podéis permitir ese lujo. Para los que no lo pueden hacer, pues hay que utilizar otras técnicas. Como la de la forma exhaustiva, ya veréis que es muy simple, porque es venir, pedir una lista y empezar a mirarlo. Se nos acabaría aquí la conferencia hace 20 años, se hubiese acabado aquí. Ya está. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí. ¿Ahora qué podemos hacer? Ahora podemos jugar con otras cosas. Podemos tratar de hacer búsquedas de no, yo quiero buscar puntualmente este tipo de documento, este otro tipo de documento relacionado con esta familia y relacionado con esta persona. Y lo que vamos a ver aquí es cómo hacerlo. ¿Y cuál es el primer punto? ¿Por dónde empezaría yo, por dónde recomiendo yo siempre empezar? Pues no empezar por aquí. Parece mentira, pero es justo al revés. Yo nunca empezaría
historia de la familia en un archivo notarial sin saber nada. Sentarme y, es que me interesaría investigar la familia no sé qué. Pues mira, te has confundido. Este no es el primer sitio. Te conviene empezar por otros niveles. Te conviene empezar por recoger información en los sitios donde es mucho más sencillo reconstruir primero las generaciones que componen tu familia y tratar de localizar información que pueda ser de tu interés. Evidentemente, aquí, ¿cuáles son los caminos? Pues este que vosotros conocéis perfectamente, que son los registros sacramentales. Empezar por los registros sacramentales y, a poder ser, empezar por los registros sacramentales. Yo he preparado así, como ejemplo de posible investigación, una investigación sobre el apellido Urtaza. Urtaza, que es un apellido que procede de Legazpi y que se expande por muchos lugares de Guipúzcoa. Bueno, lo primero que, si yo pregunto Urtaza en la base de datos sacramentales de Guipúzcoa, solo de Guipúzcoa, me sale ya muchísima información. Esta información, digamos, más que orientarme, me desorienta, porque 208 personas de épocas diferentes, cómo lo articulo. Aquí no voy a entrar, porque ya sé que vosotros trabajáis con esto continuadamente. Yo solamente os voy a dar un par de pistas que sé que se utilizan poco en la utilización de los registros sacramentales. Tenemos un problema serio con las grafías de los nombres y con las formas de los nombres de los antepasados. Hay muchas variantes y esas variantes digamos, en los archivos no podemos decidir porque no hay posibilidad de hacerlo, si Urtaza debemos de escribir Urtaza o tenemos que escribir Urtaza, T-A-C-A, que es como se escribe en el siglo XVI. Entonces, normalmente, la tendencia hasta hace 20 años fue normalizar con la forma castellana. Esto es importante que lo sepáis, ¿eh? Es decir, cuando consultéis cualquier registro de información, cualquier base de datos de información de archivo, tenéis que tratar de saber cómo se ha generado esa información y cuándo se ha generado esa información. Normalmente los archiveros tratamos de contarlo siempre. Decimos, este dato proviene de un vaciado de escrituras del año 50. Bueno, pues si vais a ver un vaciado de escrituras del año 50, desde luego, haceros a la idea de que no va a poner ni Urtaza con C con cedilla, ni por supuesto Urtaza, sino que va a poner Urtaza con una Z. Pero no significa que ese nombre sea el que aparece en el documento, porque puede aparecer Urtaza con C con cedilla, Urtaza con H y Urtaza con OS. ¿Qué ocurre con los sacramentales? En el sacramental ocurre a la inversa, y yo sé que muchos de vosotros os quejáis con eso. Es decir, oye, es que claro, esto se escribe unas veces música, mújica con J, mújica con dos Cs, escriben música, pero es que es lo que pone en el documento. O sea, es que los archiveros no podemos hacer otra cosa más que poner o ver lo que pone en el documento. Entonces, tenéis que utilizar técnicas que os permitan, cuando no localicéis información de la manera fácil, que esa, como ya sabéis, no voy a insistir, poniendo el nombre de uno, el primer apellido, segundo apellido, los matrimonios, poniendo variaciones, tenéis posibilidades, por ejemplo, de hacer este tipo de búsquedas, que no sé si conocéis o no, que es, mira, yo busco una familia que se llama Urtaza, que sé que, porque lo he visto en internet, que su procedencia es de la zona de Legazpi, y quiero saber si alguien nació si en el siglo XX, en el siglo XIX, hay todavía alguien del apellido Urtaza en Legazpi. Si utilizáis 3 barras bajas, un tanto por ciento, un intervalo de fechas y una localidad, vais a tener la lista de todos los nacidos en el siglo XIX en Legazpi.
la lista de todos, continuada. Y ordenada cronológicamente. Exactamente 3.903 personas identificadas. Este tipo de técnicas, esto es fundamental, porque, vuelvo a deciros, los instrumentos descriptivos de archivo son el nivel de información que conocemos, con la información que controlamos y en la forma que está. Y tenéis que jugar con este tipo de posibilidades, no con las que son evidentes, sino tenéis que jugar con este tipo de posibilidades, porque esto, aquí, ¿qué es lo que os va a producir? Esto lo que os produce es la posibilidad de saber, como sabes que la familia, cuando ya has detectado la familia procede de aquí o de allá, poder saber cuántos Urtaza están haciendo, qué dobles apellidos hay Urtaza en el siglo XIX en Legazpi. Entonces, te permite empezar a jugar con esas técnicas. Cosa que si hacemos búsqueda siempre Urtaza, no sé qué, ya veréis que da muchos problemas. Y esto os va a dar muchísimas pistas para trabajar. El siguiente paso de recogida de información que os va a servir para archivos notariales es, evidentemente es una pena que no estén, porque todos estos documentos están digitalizados, es una pena que no estén consultables en internet, porque muchos de estos registros sacramentales, sobre todo los de defunción, son interesantes porque nos dicen si testó o no testó. En algunos casos incluso nos dicen más cosas. Hay localidades determinadas, pues el caso más llamativo es Anzuola, donde te dice, por ejemplo, en el siglo XVI, cada uno de los nacidos de qué caserío es. Al lado del asiento te aparece el caserío, lo cual es, para una historia de la familia, algo maravilloso, claro, tener la suerte de... Pues ese tipo de datos los tenemos en los sacramentales. Y el que diga testó o no testó, influye directamente para que después vengáis aquí a investigar. Ya no vais a venir a investigar, sácame los 16.000 volúmenes. Ya vas a venir a investigar. Mira, sé que hubo una persona que murió en Legazpi en 1870 que testó. Y ya con eso tenemos muchísima información. Probablemente testó cerca de donde vivía, que no es mucho suponer. Probablemente testó, en el siglo XIX, ahí nos columpiamos un poco más, pero testó más o menos cronológicamente, como máximo 10 años antes. Si fuese en el 16, yo os diría que 2 años antes. Y con eso hemos pasado de tener que consultar 16.000 volúmenes a tener que consultar 10 volúmenes. Claro, la diferencia es bestial. Solamente con el dato de tratar de localizar testó o no testó. Y lo mismo contratos matrimoniales, lo mismo en los asientos sacramentales. Hay ocasiones, porque esto depende del párroco, en los contratos matrimoniales hay ocasiones en las cuales esa información es fundamental para después poder llegar aquí. Pero, como os digo, los documentos se llaman unos a otros, vais a tener que saltar de unos archivos a otros. Más fuentes de información que os van a traer a documentos de archivo. Supongo que también todos conocéis esta base de datos, se llama Badator. Es la base de datos del Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, del Centro del Departamento de Cultura, que se encarga de la política de archivos. En este centro han generado esta gran base de datos que recoge información entregada por los archivos. Cada uno de los archivos tiene la información en sus bases de datos, se entrega una copia de esa base de datos al gobierno y el gobierno unifica todas esas bases de datos en una gran base de datos. Muy importante, uno, no todos los archivos están aquí representados. Muy importante. ¿Cómo podéis ver qué archivos están representados? En la búsqueda avanzada tenéis, picando sobre todos los servicios de archivo, la lista de todos los archivos que están representados. Y aquí hay muchos archivos, pero no hay muchísimos más. Lo de siempre. Siempre que trabajéis con información, vuelvo a insistir, desconocemos mucho más de lo que conocemos. Luego, no os dejéis impresionar porque aparezca o no aparezca información. No porque no aparezca no
no existe, y no porque aparezca es la bomba, no, es las vicisitudes del sistema de localización o de lo que sea. Este tipo de búsqueda avanzada sé que hay muy poca gente que lo utiliza. Normalmente todo el mundo vamos al saco de la búsqueda simple y ahí nos reducimos a... esto es tan importante como, por ejemplo, cuando queremos saber cuánto se conoce de algo en concreto, podemos, por ejemplo, pues para que os hagáis la idea, no sé, podemos coger un archivo municipal, tal. Bueno, este tiene solo un fondo. Vamos a ver uno que tenga varios fondos, es un poco para que veáis qué posibilidades tiene este. Vergara. Veis que tiene, dentro del archivo de Vergara, hay muchos fondos diferentes, hay mucha información que está estructurada por procedencia. ¿Os acordáis de la ley universal esa que hemos hablado al principio? Procedencia. El Archivo Municipal de Vergara conserva documentación no solo la generada por el Ayuntamiento de Vergara, sino, por ejemplo, conserva documentación notarial. Y aquí tenéis una cosa, entre los fondos de Vergara, tenéis una cosa que se llama Archivo de Numerías, que después del día de hoy os va a quedar el nombre de numería, porque esas son las oficinas notariales. Archivo de numerías, ahí va, pero si hay fondos notariales aquí, sí. Pero no solo eso, si yo no pongo ningún criterio de selección más que este de Vergara Poudala y Archivo de Numerías y le digo buscar, maravilloso. Esto es porque salen más resultados de... Cuando salen un número de resultados, estos son todos los trucos de las bases de datos. Las bases de datos nunca son capaces... Pero pasa lo mismo en Google, ¿eh? En Google, cuando hacemos una búsqueda, parece que nos dice 6 millones de resultados. No pasa de 1000. Cuando llegas al 1000, ¡pum! Como nadie hace la prueba, porque es un petardo, pasar hasta el 1000, nadie hace la prueba. Pero cuando llegas al 1000, el sistema te dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, Manolo, que me estás aburriendo. Entonces, esto pasa en todas las bases de datos. Badator, no sé si tiene como tope, antes tenía 500 referencias. Cuando llegas a 500, de un fondo determinado, te dice no. Reduzca usted el ámbito de búsqueda. En pares eso es evidente, aquí no. Esta base de datos tiene muy poca ayuda. Es una pena porque tiene muchísima información. En pares, cuando hacéis una búsqueda y hay más de X resultados, te dice haga usted una búsqueda más concreta, tal. Aquí no, aquí directamente te... Pero esto se puede hacer, ¿eh? Esto se puede hacer, aparte que esto funciona bastante... 560, 600... Maravilloso. Bueno, esta base de datos funciona bastante mal. El sistema de búsqueda funciona bastante mal, como seguro que los que habéis trabajado con ellos sois conscientes. Esa búsqueda que hemos hecho debía habernos dado solamente los resultados, solo de Vergara y de Numerías. Y ya veis que nos salen resultados de archivos diferentes. Pero podéis jugar con esto, aquí hay muchas posibilidades de jugar con esto. ¿Y por qué quería yo llegar a esta base de datos? Porque esta base de datos lo que nos permite es hacer Urtaza el primer día antes de empezar. Oye, yo no sé nada de los Urtaza, voy a hacer una búsqueda. Y esta base de datos lo que me permite es, de entre los datos que se conservan, deducir cosas solamente por el volumen de respuestas. Si yo pregunto Urtaza y en el fondo del archivo de la casa de Zubiate de la familia Rotaeche aparecen 3 referencias y en el archivo municipal de Gracia aparecen 48, eso significa cosas. Ese tipo de cosas tenéis que deducirlas también, o sea, tenéis que imaginaros que la presencia de un apellido en un archivo determinado indica que algo indica. O sea, eso tenerlo siempre en cuenta, porque no es casualidad que donde más aparecen son 48 en Legazpi, 39 en Oñati. Y si hicierais una genealogía sobre la familia Urtaza, veríais que las 2 ramas principales, el origen es en Legazpi, pero
una rama potentísima, se asienta en el medio. Entonces, solamente con haber hecho la búsqueda, sabiendo que esto es una acumulación de fondos de archivo determinados y sabiendo que puede que mi archivo que me interesa no esté aquí, con lo cual estoy balanceándome, pero en este balanceo puedo deducir información. Bien, si yo voy a esto Surtaza, pues veréis que hay cientos de informaciones y en algunos de los casos incluso tenéis el documento. Ya sabéis que esta base de datos incluye documento. Y uno de ellos, creo que es, a ver, por aquí, sí, Zavala. Si os fijáis, ya veis que funciona bastante mal la base de datos con una... No sé si veis aquí, pero está muy... Pero ahí pone familia, donde pone archivo de la casa de Zavala. Archivo de la casa de Zavala, 3 resultados. Picamos en los 3 resultados y nos aparece solo uno. Este tipo de cosas, esto es porque la base está, o sea, está sufriendo, porque el sistema de búsqueda está sufriendo un montón. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues que este ejemplo lo pensé ayer a la tarde. Mañana, a ver, por poner un ejemplo concreto, y tenía encima de la mesa un protocolo de un notario, de Urtaza, que es un notario que trabaja aquí en Oñati, pregunté a Urtaza, empecé por aquí y lo primero que hice fue preguntar genealogía de Urtaza. Oye, vamos a ver si hay suerte. En Google, tal. Pues pregunta genealogía de Urtaza y te aparece este documento en Badajoz. Y este documento está consultable en internet. Y aquí que tenéis un... Ayer a la tarde, o sea... Bueno, pues menudo chollo. Esto no es lo habitual. Esto normalmente no ocurre. Pero vosotros, claro, hay que echar la piedra a ver si da la casualidad de que en lo mío hay algo que sea así interesante. Claro, ¿por qué? Porque esto lo que nos permite es empezar a ver cosas concretísimas. O sea, yo puedo empezar, como es pequeño todavía, yo puedo empezar ya a ver que hay un Lorenzo de Otradui, o sea, que tiene parentesco con el obispo de Ávila, casualidad, fundador de este edificio donde estamos ahora, responsable de la obra de este edificio. Y por aquí yo creo que ya ayer ya vi que hay, pues aquí aparecen ya, de dónde viene el enlace que les interesa a estos señores, porque este documento no está hecho como vosotros hacéis tablas genealógicas para saber qué es de la historia de los Urtaza. Para nada. Este documento está hecho porque hay una familia determinada que vive en el siglo XVII que tiene interés de demostrar que procede de este, porque hay una herencia que tienen que repartirse. No tiene nada que ver con lo que hacéis vosotros, ni aunque veáis el cuadro este, lo que hablábamos antes. Los documentos no se generan para contarnos la historia, se generan en un contexto, y si olvidáis el contexto, estáis perdidos. Bueno, esta referencia es fundamental, porque yo ayer, por aquí, me fijé que aparece por aquí, no sé exactamente en qué siglo, mira, este es. Me fijé que existía este Asensio de Urtaza, y dije, vamos, como Asensio es un nombre que es poco común, como ejemplo para la búsqueda, pues me venía bien. Porque si preguntáramos Juan, pues Juan es un nombre muy común y se repite mucho y tal, pero si preguntamos Asensio, pues... Y los ejemplos que vamos a verlo en base a tratar de localizar información sobre Asensio de Urtaza. ¿Y cómo se puede? Partiendo de esta información que está en internet, que yo ayer pregunté genealogía de Urtaza, ¿cómo se puede llegar a pedir documentos de este archivo sin haber pisado el archivo? Vale. Entonces, fundamental, la localización de información a través de internet antes de llegar a un archivo notarial. Fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque esto está en internet. Esto es la base de datos de Pares. Pares es algo parecido a lo que hace Badator a nivel del Estado. En el Estado hay 5 grandes archivos que son los que contienen la memoria histórica de la administración española,
entre eso hay después un sexto archivo que también depende de la administración, que es el Archivo General de la Nobleza, que es un archivo de carácter nobiliario y familiar que también entra dentro de esa red, y este es el sistema buscador de esa red. Este sistema buscador nos ofrece muchas posibilidades porque administrativamente nuestros antepasados han trabajado en la corona de Castilla, o han tenido alguna relación con la corona de Castilla o con órganos dependientes de la corona de Castilla. Por ejemplo, el judicial, que es el que ahora vamos a ver. Aquí podemos hacer búsquedas. Me imagino que también muchos de vosotros ya lo habéis utilizado. Esta base de datos tiene otra trampa que no aparece en la ayuda por ningún lado, pero que seguro que os interesa a muchos de vosotros, que es que si hacemos la pregunta de esta manera, Asensio.i, esto es lenguaje de máquina, casi todas las bases de datos tienen estos trucos. Lo que pasa es que no se avisa, no se da razón de ser a los usuarios de manera masiva, porque esto se puede complicar la búsqueda todo lo que quieras. Yo puedo preguntar Asensio.i Urtaza, .i Segura, .o Legazpia, y puedo jugar con el grado de complejidad de búsqueda que tengáis. Sé que mucha gente se queda en esta base de datos, se desespera, porque como aparece este saco de búsqueda, que es solamente este cajón, la gente se desespera porque no conoce que estas técnicas se pueden utilizar. Vosotros tened en cuenta que lo podéis hacer. El intervalo de fechas tenéis por una parte como criterio, y después las posibilidades de, por ejemplo, todos los de Donosti se quejan, como es normal. San Sebastián son dos palabras. Si pongo San Sebastián, me aparecen todos los San y todos los Sebastián. Y se disparan en los resultados de una manera bestial. Pues ponéis San.i Sebastián y tenéis solamente San Sebastián. Entonces, Asensio de Urtaza, buscar. Ah, maravilloso.